Padre eterno, quien como tú entre los dioses, magnífico en grandes proezas, en maravillosas hazañas, no hay nadie como tú. Jesucristo, eres la fuente de agua viva, camino de luz admirable, coronando de gloria y honra, tú eres el Señor. Santo, santo,
Hermano, Dios nos bendiga esta noche. Mi nombre es Luisa Marelis y estamos compartiendo con ustedes en este culto de oración. Comenzaremos con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a continuar con las oraciones de este día. Estaremos orando por nuestro servicio de oración que ya se reiniciaron y que el Señor los use para la gloria de su nombre. Vamos a estar orando por la salud y cuidado y la recuperación de nuestros hermanos Walter Molina, Héctor Herrera, Benjamín, Reinaldo, Stephanie, la hermana Josefa, madre de Marta. También vamos a estar orando por Hortensia Martínez, la sobrina de Carlos Mejía, por el próximo retiro espiritual de mujeres que se realizará este sábado. También vamos a estar orando por la provisión de Dios sobre la iglesia, de tal manera que podamos seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades. Porque el Señor utilice con bendición los nuevos programas virtuales para los niños que comenzarán este próximo domingo. Vamos a unirnos todos en oración, hermanos, para que el Señor escuche y conforme a su voluntad, Él responda. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te alabamos, te agradecemos que estás con nosotros. Una vez te agradecemos, Dios mío, que la sangre de Cristo, Padre Celestial, fue derramada para salvación, Padre. En estos momentos nos unimos en oración con mis hermanos, pidiendo por estos motivos, Dios mío, que tú lo conoces ya de antemano. Dice tu palabra que ante nosotros abrir nuestras bocas, ya tú sabes lo que vamos a decir. Te pido, Señor, por la iglesia. Dios mío, por los programas, que sean todos dirigidos por ti. Te pido por la salud de estos hermanos mencionados aquí. Dios mío, tú sabes la necesidad de cada uno de ellos. Tú sabes cómo asistirle. Tú sabes cómo tratar con ellos porque tú los conoces del vientre de su madre. Están en tus manos, Señor. Bendícelo y cuídalo. Háblale, Dios mío, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, y que ellos reconozcan que la voluntad de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Sé con los programas de damas, Señor, este retiro planificado, Padre Celestial, que sea tú el que dirija todo tema, que seas tú el que dirija todo lo que ocurre ahí adentro, Señor, en tu nombre. Oh Dios, también los niños tendrán su programa virtual. Te ruego que cada enseñanza sea para edificación de ellos. Que tú tomes el control de todas estas actividades. Que tú tomes el control de la iglesia. Que tú tomes el control, Dios mío, de nuestras mentes, de nuestros corazones, para hacer otras cosas conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de hombre. Que tú tomes el control, Dios mío, de los temas que se imparten en la iglesia. Que tome el control de todo lo que se mueva allí dentro. Que tú reprenda toda obra del maligno. Que tú reprenda toda piedra de tropiezo. Que tu voluntad sea cumplida en medio de todos nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Y sé con cada una de nuestras peticiones conforme a tu voluntad. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo hermoso, cuando venimos a nuestro Señor, Él nos convierte a toda su iglesia, a todo su pueblo, en eso precisamente. Somos una gran nación, somos un solo pueblo.
y nuestro Señor es nuestro bendito Padre Celestial, nuestro Señor Jesús. Vamos a cantar esta hermosa alabanza, unidos por la sangre de Cristo. Y enfermedad, ya no existe soledad. Somos un solo pueblo, somos un solo corazón, unidos por la sangre de Jesús. No existen las fronteras, somos una gran nación, proclamamos que Cristo es nuestro Salvador. Un mundo nuevo donde no hay odio ni rencor, ya no hay dolor ni enfermedad, ya no existe. Hermanos, muy buenas noches, Señor le bendiga. Qué grato volver a comunicarnos a través de este medio. Quiero decirles que recuerden las hermanas que este sábado a partir de las 7 de la noche habrá un programa virtual para todas las mujeres que forman parte de las iglesias del Distrito Hispano. Tendrán un retiro vía Zoom, vía YouTube o a través del Facebook. Ustedes, las damas, van a recibir toda la información para conectarse para ese día. Así que pedimos que no se lo pierdan, disfrútenlo, aprovéchenlo y tomen ese tiempo de gran edificación espiritual donde van a unirse con muchas mujeres del resto de iglesias del Distrito Hispano. También les recuerdo que este próximo domingo, luego de terminado nuestra transmisión de nuestro servicio de adoración, vamos a dar inicio a una transmisión del Ministerio de Niños. Le hemos titulado Hollywood Kids, que son programas que se van a ir transmitiendo a partir de este domingo, luego del servicio de adoración. Así que queremos que inviten a los niños, que inviten a sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, pase la voz, comunique a sus familiares y amigos que este domingo, luego del servicio de oración, estaremos transmitiendo el ministerio virtual para los niños. Recuerde también que este domingo continuamos, por supuesto, con nuestro servicio de adoración. Estamos estudiando las parábolas de Jesús y su segunda venida, basados en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y 25. Así que están todos cordialmente invitados. Aquellos que desean participar de nuestro servicio solo tienen que registrarse anticipadamente para que podamos apartar un espacio también para usted. Esta noche, como cada jueves, continuamos con nuestro estudio a la segunda carta de Pedro y voy a invitarles a que tengamos la lectura de la porción bíblica que nos corresponde estudiar esta noche y luego tendremos una palabra de oración. Por favor, ubiquen sus Biblias en 2 de Pedro, el capítulo 2, versículos 11, quizás desde el 10, donde nos quedamos el jueves pasado, desde el 10 hasta el verso 16, leeremos en esta noche. Dice 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne
andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Recuerde que Pedro está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas. Y ese tema continúa, lo vamos a continuar esta noche y también la próxima semana. Versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando de falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Oremos. Señores, es una bendición tan especial volver a tu palabra cada día, volver a tu palabra y estudiarla, Señor, con el gozo que es alimento tuyo para nosotros y que es el medio que tú has dejado para que te conozcamos mejor, para que te amemos mucho más, para que te obedezcamos conforme a tu buena voluntad. Háblanos y bendícenos en esta noche. A ti te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta noche tiene que ver con el mismo tema que Pedro está compartiendo desde que se inició el capítulo 2 de 2 Pedro. Él hace una descripción de los falsos maestros y los falsos profetas. Son gente que le están haciendo, que le han hecho en el tiempo que Pedro escribe y dirigiéndose a la iglesia, les han hecho un grande daño. Dice el versículo 1 del capítulo 2, Pedro había dicho que estos falsos maestros introducen encubiertamente herejías, falsas enseñanzas, destructoras, y aún niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos falsos profetas ni siquiera hablan lo que entienden, porque tergiversan las cosas, están apartando de la fe a aquellos que realmente han rendido sus corazones a Cristo y son instrumentos de Satanás. Les digo que pocas veces he mirado en la Biblia una descripción de los falsos maestros, de los falsos profetas como lo hace Pedro. Y algunos han criticado a Pedro que es muy duro en la manera en que él está hablando acerca de ellos. Pero él lo hace por el celo que él tiene por las cosas del Señor y porque la enseñanza que estos falsos profetas están queriendo inmiscuir en la iglesia trae no solo una herejía que va a distorsionar el Evangelio de Jesús, sino que va a confundir a muchos y va a extraviar a algunos también de la fe de Cristo. Lo que va a describir Pedro realmente es una denuncia de los falsos maestros y está describiéndolos en términos que difícilmente usted lo puede pasar por alto. Los va a comparar aún como animales irracionales. Hemos leído
una serie de adjetivos con que Pedro los describe, pero realmente lo que él está describiendo es el carácter y la conducta de estos falsos maestros. Usted sabe que la conducta deriva del carácter, y el carácter corrupto que traen estos falsos profetas los hace actuar en la manera que Pedro está describiendo. Él empieza diciendo en el verso 10, donde nos quedamos la semana pasada, que es gente, dice el verso 10, que están siguiendo la carne, no el espíritu, la carne, los deseos carnales de su propio alma y de su propio corazón desviado. Andan en concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es ese mundo interior que los seres humanos tenemos, que hemos heredado de Adán, y donde la concupiscencia es la naturaleza pecaminosa que tiende al hombre a inclinarlo hacia el mal. Y lo que Pedro dice, no solo es gente que reconoce su concupiscencia, sino que andan, caminan, tienen como estilo de vida su concupiscencia. Son obedientes a los apetitos de su naturaleza pecaminosa. Son inmundos espiritualmente, inmundos porque no desean las cosas santas de Dios, todo lo contrario. Y como dijimos la semana pasada, es gente que desprecia el señorío de Cristo. Desprecian someterse a Cristo y hacer de Él el Señor con S mayúscula, el Señor de sus vidas. A ellos Pedro les llama, desprecian el señorío del Señor Jesucristo. Pero también dice en la segunda parte del verso 10 que son atrevidos y son contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Porque la palabra atrevidos y contumaces es gente que es rebelde, es gente que no está dispuesta a obedecer y a someterse a los designios, por supuesto, de Dios y de su palabra, y que hablan por su ignorancia, porque dice Pedro en el verso 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, hablando de las potestades superiores. Pero estos falsos maestros son atrevidos, rebeldes, contumaces, y ni siquiera temen hablar, no solo hablar mal. La descripción correcta es maldecir o blasfemar, mejor dicho, blasfemar aquellos que ellos realmente no reconocen ni saben de la autoridad que estas superiores potestades tienen. Eso dice el verso 10 y 11. Y entonces no pronuncian, está hablando de los ángeles, que son tan temerosos de lo que Dios ha instituido, que ni siquiera los ángeles pronuncian juicio de maldición contra ellas. Pero sin embargo estos falsos profetas alegremente hablan a carta abierta acerca de estas potestades sin ningún temor ni temblor. Entonces lo que va a hacer Pedro realmente los va a describir con el propósito que la iglesia abra los ojos y se dé cuenta del carácter y conducta de estos falsos maestros que se le están metiendo dentro de la iglesia, y sobre todo porque en los últimos tiempos, como hemos dicho antes, habrá abundancia de falsos maestros, de falsos profetas, y la iglesia tiene que estar
muy apercibida, muy atenta y mucho más, muy instruida y basamentada en la palabra de Dios para que no los sorprendan, para que no los engañen. Porque estos falsos maestros son unos expertos en el engaño. Ellos saben cómo tergiversar aún la palabra de Dios y mover los principios de la gracia de Dios para proponer sus propios enseñanzas falsas y que desvían en la fe a muchos. Todo el carácter de estas personas son solo la ignorancia de no conocer la verdad y los principios de Dios. Estos falsos maestros pretenden ser sabios, eruditos, sin embargo ignoran los principios fundamentales de la fe y lo único que están acarreando es perdición y condenación. Y entonces Pedro los va a describir de una manera tan clara que él dice: iglesia, usted tiene que darse cuenta del carácter y conducta de estos falsos maestros. Mire, por ejemplo, el versículo 12. Pero estos falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es decir, ellos, como dije, están acarreando por sí mismos su propia condenación y su propia destrucción, y van a perecer como resultado de sus propias conductas. Versículo 13, recibiendo el galardón, mire las frases, el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. La Biblia habla de que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? La Biblia habla que Dios es un Dios que va a galardonar a aquellos que realmente son obedientes a su palabra y a su voluntad. Pero aquí Pedro está diciendo, ellos van a recibir un galardón, pero van a recibir un galardón de su injusticia, porque tienen por delicia, ellos lo disfrutan, lo gozan, en los deleites de su propio desvarío, de sus propias concupiscencias, de su propia inmundicia, de su propia carne. Y Pedro señala, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Mire que cuando se habla de inmundicias y manchas, tú tienes una comparación totalmente opuesta a lo que Pedro habla de los cristianos. Mire el capítulo 3 de 2 Pedro, ahí nomás aquí al lado, en el versículo 14. Pedro habla a los cristianos y dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? La venida del Señor Jesucristo y todas las señales alrededor de ello. Procurad con diligencia ser hallados por él, ¿qué cosa? Sin mancha e irreprensibles en paz. Pero curiosamente Pedro y Pablo también lo hacen. Ellos hablan que el cristiano está llamado a vivir una vida limpia y una vida sin mancha, o como le dijo Pablo a la iglesia, que espere la segunda venida de Cristo como una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sin embargo, Pedro
menciona aquí de que estos falsos maestros tienen el carácter y la conducta inmunda y con manchas. Cuando Pedro acababa de decir que Dios espera que procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Pero estos falsos profetas están llenos de inmundicia y de manchas. Ve el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Mire usted el carácter de estas personas, que no solo están enseñando herejías y tratando de hacerlas pasar como enseñanzas verdaderas, sino son herejías destructoras. Y no solo pretenden mal enseñar, sino que se aprovechan de su propio desvarío, de su propia lujuria. Porque Pedro los describe en el verso 14 que tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. El hombre sin Cristo se deleita en el pecado. Y Pedro dice que este tipo de falsos maestros ni siquiera se quedan suficientemente tranquilos con lo que hacen, sino que no se sacian, no se detienen en la conducta pecaminosa y toda la corrupción de la que ellos practican, sino además dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Esto habla de estilo de vida. Es gente, dice Pedro, que no se sacian de pecar. Pero en segundo lugar dice, seducen a las almas inconstantes. ¿Qué quiere decir eso? Se aprovechan de los hermanos o hermanas débiles, o de aquellos que están empezando en la fe, o de aquellos que están teniendo una situación inconstante, y Pedro les llama seducen, estos falsos maestros seducen, se aprovechan de almas inconstantes porque tienen un corazón no solo podrido, un corazón habituado a la codicia de cosas, pero a la codicia de los deleites también de su propia concupiscencia y de su propia carne. Y Pedro dice, y son hijos de maldición. Son hijos de maldición, porque viven una vida pues anatema, censurada, condenada, juzgada por Dios, y son realmente producto de su propio carácter de alguien que se deleita exclusivamente en el pecado y que está lleno de manchas e inmundicias a causa de aquello, que se recrea, que se goza en lo que hace, tiene ojos, dice Pedro, de adulterio, y seducen a estas almas inconstantes. Vea toda la descripción. ¿Cuál es el propósito? Que la iglesia no se deje engañar, que la iglesia esté atenta a estos falsos maestros, que como dije, son unos expertos en el engaño, se aprovechan de la gente, aún le sacan el dinero a la gente, y todo con propósito de lograr sus propios planes y planes seductores y planes que los van a llevar, como dice Pedro, a la misma perdición. Pedro toma ahora otro ejemplo del Antiguo Testamento. Recuerden que antes él había hablado de Noé,
En el versículo 5 había hablado de Sodoma y Gomorra, había hablado de Lot en el versículo 7 del capítulo 2 de 2 Pedro. Ahora va a introducir otra ilustración del Antiguo Testamento. Mire el versículo 15. Han dejado el camino recto, está hablando de los falsos maestros, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, un profeta del Antiguo Testamento, el cual amó el premio de la maldad. Y Pedro está haciendo una comparación. Balaam era un profeta de Dios, un siervo de Dios, se comunicaba con Dios, oraba al Señor, pero de pronto vino Balac y le propuso que él maldijere al enemigo para que él pueda triunfar sobre ellos. Y Balaam consulta con Dios, Dios no se lo permite. Sin embargo, Balac le había ofrecido una serie de recompensas, riquezas y muchas cosas que sedujeron al final el corazón de Balaam. Y por eso Pedro dice que en el verso 15, que dejaron el camino recto, estos falsos maestros, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. No estamos diciendo que es literalmente lo que hizo Balaam, pero es una figura, es una comparación de lo que hizo Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Estos falsos maestros aman el pecado, aman la corrupción, aman el disfrutar de los deleites de sus maldades todos los días, cada día. Verso 16. Balaam fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Milagrosamente en el libro de Números, usted puede ver la historia completa de Balaam y Balac. Está en Números capítulo 22 al capítulo 25, cómo Dios milagrosamente tuvo que exhortar, llamar la atención de este siervo llamado Balaam, donde Dios permitió que su asna o mula le hablara para hacerlo reaccionar de la locura que estaba cometiendo, de querer granjearse con los favores ofrecidos por Balac. Pero realmente Pedro llama que Balaam se extravió del camino recto y además amó el premio de su maldad. Pedro hace una comparación que así como lo hizo Balaam, lo están haciendo estos falsos maestros. Y lo único que van a conseguir es realmente la condenación de sus almas. Como dice Pedro, perecerán en su propia perdición. Eso dice el versículo 12, perecerán en su propia perdición. Recibirán, mire esas frases, recibirán el galardón de su injusticia, versículo 13, para compensar por el salario que han explotado a otros, que han engañado a otros, que han abusado de otros. Y como dice el verso 14, son hijos de maldición. Son hijos de maldición. Y por lo tanto serán proscritos de la presencia de Dios para siempre. Son hombres y mujeres manchados, marcados, y no escaparán del juicio de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, como dijimos, en los últimos tiempos, en los últimos días, habrá abundancia de falsos maestros que harán gala de grandes erudiciones y enseñanzas, pero que tienen que ser corroboradas con la santa palabra de Dios. Y que no podemos dejar de que engañen a la iglesia. Porque Pedro, a pesar que habla
con tanto detalle y descripción, pero lo hace para proteger a la iglesia y que la iglesia se mantenga firme en el único fundamento que es Jesucristo. Oremos. Te damos las gracias. Te damos las gracias porque tu palabra es el ancla más segura, donde nuestra fe puede estar edificada. Señor, ayúdanos a desear tu palabra, como niños que desean la leche, como niños recién nacidos, que desean esa leche espiritual. Danos un hambre profunda, una sed profunda por tu palabra. Permítenos cada día acercarnos a ella, disfrutar, saciarnos, alimentarnos, conocerte y amarte más y mejor. Guarda y protege a tu iglesia. Ayúdanos sobre todo a prepararnos en estos tiempos finales, que podamos aprovechar bien el tiempo, sabiendo que los días que se avecinan serán días malos, días realmente de oposición y de juicio, Señor, sobre tantas de estas falsos maestros que atentan contra la santidad de tu iglesia. Señor, oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, el Señor le bendiga en esta noche. Vamos a estar orando por el bloque número 2, el exhorto, a través del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Vamos a estar orando en esta noche por los motivos de oraciones siguientes, porque Dios ponga su mano para detener los contagios y muerte a causa del COVID-19 en el mundo. Que el Señor ponga su paz y confianza en nuestros corazones en medio de esta presente circunstancia. Que realmente se descubra una verdadera y efectiva vacuna para combatir esta pandemia global. Para que Dios sustente y provea quienes perdieron su trabajo y el sostén de su familia. Por nuestros misioneros y pastores que están sirviendo al Señor en diferentes países del mundo en medio de la actual situación. Oremos. Bendito eres tú, oh Señor y Dios, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Rogamos a ti, en el nombre de Jesús, para que tú pongas tu mano, oh Señor, sobre esta presente situación la cual estamos viviendo en el mundo entero. Rogamos, oh Dios, que tú tengas misericordia y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros y sobre todos aquellos aún que no te conocen, oh Padre. Ten misericordia, rogamos en el nombre de Jesús. Rogamos también por la paz y por la confianza, oh Dios, para que nuestros corazones estén dispuestos a llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan en medio de esta situación. Te pedimos, oh Señor, que tengas tú misericordia aún de aquellos que no te conocen, pues tú haces salir tu sol sobre justo e injusto. También oramos por estos laboratorios en diferentes partes del mundo que están batallando día y noche buscando una vacuna efectiva para la cura de esta pandemia. Rogamos, oh Dios, que tú le proveas sabiduría a estos médicos, a estos que están buscando una cura para la situación mundial que se presenta a través de la pandemia. Rogamos, oh Dios, para que tú proveas, oh Señor, por aquellas familias, por aquellos que han perdido su trabajo, para que tú estés obrando, para que le estés supliendo, oh Señor, en estos momentos, Padre Santo. La situación es difícil, pero sabemos que tú estás con nosotros. Rogamos por los pastores y misioneros para que tu presencia esté con ellos, Dios, en esta situación donde vemos muchas muertes, para que ellos tengan fuerza y valor, para que ellos lleven tu luz, oh Dios, a todas las naciones en el lugar donde tú lo has puesto, para que ellos
liberen, oh Dios, a través de tu palabra, a aquellos cautivos que están presos bajo oscuridad en su alma, oh Señor. Bendícelo, oh Padre Santo, dale salud y fuerza. Sé con sus familiares también. Bendice nuestra iglesia, Padre Santo. Bendice cada ministerio, oh Dios. Bendice al pastor de nuestra iglesia. Rogamos para que tú le proveas, oh Señor, a él, a su familia, a los diáconos y a cada uno de los que están al frente de los ministerios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo
se me olvida, si acaso se me escapa.